Bueno, mis amigos, entonces nuevamente les reitero mi saludo cordial. Espero que se encuentren muy bien todos y hayan podido superar exitosamente la jornada de los primeros exámenes, que siempre, como ya sabemos, traen algunos retos. Bueno, quiero empezar por decirles, por hablar sobre el tema, concretamente el tema de las calificaciones en nuestro primer corte. En el día de hoy, en la mañana, les compartí la planilla preliminar de calificaciones, que yo la llamo preliminar pues porque ese no es la definitiva, dado que ella seguramente va a sufrir ajustes dependiendo pues de lo que ustedes me han manifestado. Permítanme, comparto mi pantalla. Yo les envié un mensaje al grupo y también lo publiqué en Sabio, en el sentido de que quien necesite, quien observe que hay algo que con lo que no está de acuerdo o le falte alguna nota de una actividad que usted esté seguro que sí entregó, pues se comunicara conmigo al correo para tratar cada caso en forma particular. Les estoy mostrando en este caso la ventana de mi correo. Todos estos mensajes que tienen una banderita roja están en proceso de ser respondidos, corresponden a preguntas que ustedes me han hecho sobre calificaciones. Les puedo, digamos, asegurar que los voy a responder el día de hoy. Estoy en un proceso de revisión de las calificaciones de todos los cursos y eso pues lleva una cierta interacción. En caso de que alguna de estas preguntas o inquietudes que ustedes me han expresado por el correo lo amerite, pues me comunicaré con cada uno, con el interesado en particular para conversarlo y explicar lo que corresponda en caso de ser necesario. Hay varios casos de calificaciones que aparecen faltantes, pero que corresponden a actividades que las personas entregaron no necesariamente a través de Sabio, porque yo les, por alguna razón, yo les haya autorizado eso. Tenemos los soportes de cada caso y por eso les dije que quien tenga alguna observación se comunique conmigo al correo y me adjunte los soportes del caso, porque pues hay que estar seguros de todas las variables antes de pasar las notas en definitiva. Finalmente, lo que cuenta o lo que queda, lo que va a quedar al final es que después de estas, de responder todas las dudas y preguntas que ustedes tengan sobre las notas, entonces corrijo las calificaciones que haya que corregir, hacemos los ajustes que a los que lleguemos, evidentemente, como resultado de la conversación, y publicaré nuevamente la planilla de notas, esta vez ya la planilla final, para que nuevamente sea revisada y validada antes de subir las calificaciones a Banner. Entonces, por favor, revisen, quienes no lo han hecho, revisen el cuadro preliminar de calificaciones y manifiesten sus inquietudes. Bueno, voy a hablar un poquito de este tema que nos había quedado como enredado la vez pasada. Bueno, aquí no es, vamos a mirarlo por acá. Porque tuvimos alguno de ustedes me hizo una observación cuando estábamos mostrando la solución del examen, con toda la razón, que esta ecuación, que era la ecuación definida en el tema del examen, vamos a mirar un poco eso también.
había como un error, había un error. Este es el ejercicio del examen. Esta era la ecuación de base, que en la presentación que yo estaba haciéndoles, en algún momento de estas láminas había puesto un más por aquí, que no iba, que por lo tanto comprometía la validez de los resultados. Yo revisé posteriormente, permítame que tengo eso por aquí abierto también, creo. Revisé posteriormente la fuente de donde yo había sacado la información, que es GeoGebra. Afortunadamente yo tenía guardado el caso allá. Y la ecuación en GeoGebra, como la pueden ver aquí, está bien. Es decir, aunque las diapositivas tenían una equivocación en la presentación de la ecuación, en las diapositivas en las que yo presenté la solución, esta gráfica sí es exactamente correspondiente con la ecuación del problema, como se puede ver acá. Es decir, que salvo el error que había en el signo, en la presentación de la ecuación, en el signo de la solución, los datos y el corte de la función que se está viendo en esta gráfica, que es la misma que tengo aquí en GeoGebra, el corte realmente sí está en 0,57547, que corresponde a 32,9 grados, haciendo válida, o sea, verificando que la afirmación del problema era correcta. Entonces quería hacer esa claridad porque, pues, de todas maneras a mí me quedó el mal sabor de haber presentado una presentación con un error grave en un signo que comprometería radicalmente los resultados. Afortunadamente, el error era más en la estética, en la presentación, en la escritura de la lámina como tal, y no en los cálculos que sustentaban la respuesta. Bien, entonces, eso es lo que quería decir en cuanto a la solución del examen. Aquí llegó otro. Ponerle su banderita. Bueno. No sé si tengan comentarios sobre las calificaciones y eso, pero les puedo asegurar que haré el mayor esfuerzo a mi alcance por atender en la medida de lo posible favorablemente todas las inquietudes que ustedes me han manifestado. La planilla que les publiqué es un resumen de una planilla más detallada en la que yo hago la valoración de todas las actividades que se van ejecutando. Es decir, este Excel que les estoy mostrando, donde para mantener la tranquilidad pues he ocultado algunas columnas. Este resumen es esencialmente la planilla que les publiqué en un PDF. Las opciones de formato condicional me permiten ver rápidamente dónde faltan actividades y entonces pues voy a contrastar eso contra los mensajes que ustedes me enviaron o me están enviando para que revise por qué me falta esto si yo lo entregué, etcétera. Me permite ver también las actividades con calificación por debajo del 3, donde pues curiosamente la primera parte del parcial, que era una cosa puramente gráfica, es donde tengo el promedio más bajo. Vamos a mirar de todas maneras los casos que ustedes me enviaron. Pero este resumen obedece pues a un detalle mayor, que no lo voy a compartir explícitamente con cada individuo porque resultaría muy extenso. Pero entonces, por ejemplo, del taller de la semana 3, la calificación proviene de una valoración de cada uno de los 3 puntos del taller. El ejercicio de la semana 1 pues era una sola
pregunta, era calcular el tema de la velocidad del paracaidista, en cuánto tiempo alcanzaba la velocidad del primero. Y bueno, cada una de estas, así pasa con el primer parcial, la parte gráfica y el volumen total del semicilindro, y la parte segunda del parcial, la justificación, la calidad y completitud del método, la calidad de la respuesta y la presentación de la solución, que eran los factores de calificación que se publicaron en el mismo documento del parcial. Cada uno de estos tiene un comentario que yo voy poniendo aquí en la medida que voy calificando para poder orientarme y para poder pues tener capacidad de respuesta relativamente rápida a las preguntas que ustedes me van haciendo. Entonces, aunque este detalle pues yo no se lo he publicado a ustedes en Sabio, publiqué solamente las columnas azules, que son la definitiva de cada actividad, pues en privado con cada persona podemos, con el mayor gusto, yo puedo ampliarle todos los detalles, y creo que eso es lo que voy a hacer para responderle a cada uno las inquietudes en los casos en que la inquietud lo amerita. Bueno, no sé si haya algún comentario o alguna observación de parte de ustedes, y si los tienen, pues por favor, está abierta la discusión en este momento para que cada uno de ustedes se manifieste libre y espontáneamente. Asumo entonces que no hay comentarios y que lo que he dicho hasta este momento ha sido comprendido y por parte de todos, y no hay nada en lo que he dicho hasta ahora que les despierte incomodidad o que les parezca inconveniente. Si más adelante, en el transcurso del día o mañana, alguno de ustedes tiene alguna observación que hacer, tengan la total libertad de dirigirse a mí de la manera abierta y tranquila, como siempre han manejado todo. Yo estoy abierto a todas sus inquietudes. Bueno, entonces, sí, ¿alguien desea hablar? Profe, pero si subió usted el documento en Excel, ¿no cree que pues se ahorraría tiempo? Porque si está comentado, toda la gente sabría que tiene mal en... Lo que pasa es que toda la gente sabría lo de todos, y pues hay que mantener la información de los demás en privado, yo. Entonces sí, es un poquito más de trabajo para mí, pero pues no necesariamente puedo asumir que a nadie o que a todos ustedes no les despierta inquietud que los demás vean sus resultados. Entonces es un principio que tenemos que preservar. De hecho, pues es una obligación legal también mantener la cobertura de habeas data sobre la información privada de cada individuo, y por esa razón no publico todo el detalle, simplemente para evitarnos que alguien se sienta mal porque todos sus resultados fueron expuestos innecesariamente. No es sino por eso. Ok. Pero quien los desee conocer el detalle, yo con muchísimo, o sea, por ejemplo, si a ti te interesa, creo que tengo una conversación pendiente contigo, me parece que eres una de las personas que me escribió. Yo te responderé con todo el detalle que pueda para buscar al máximo que tengas toda la información y entiendas los criterios que apliqué, y en el caso de que nuestra conversación derive en que yo reevalúe lo que ya está considerado en las notas, pues lo reevaluamos si es necesario. Yo no tengo, o sea, a mí no me interesa tener que corregir calificaciones, y menos si es a favor del estudiante. Yo no tengo digamos, esa emocionalidad que a veces a algunas personas parece estimularlos de poner calificaciones estrictas no, a mí no me interesa, a mí me interesa que ustedes saquen muy buenas notas, y hago el esfuerzo de calificar con mente amplia, pero hay cosas que por más mente amplia que uno tenga, si por ejemplo la respuesta es abiertamente errada, pues eso tiene una valoración muy diferente a cuando la respuesta es totalmente correcta o está más o menos
en la línea que debe estar. Entonces, ahí es donde se presentan las variaciones. Es posible que yo me equivoque a veces al aplicar un criterio y alguien me diga, oiga, pero mire, eso es como mucho, usted me aplicó como muy fuertes dados y entonces revisamos. Yo reviso todos los casos que ustedes me manifiesten. Eso no quiere decir que en todos los casos yo voy a satisfacer favorablemente la pregunta que usted me hace, pero haré el esfuerzo porque así sea, en la medida en que el sentido común y mi propia convicción acerca de la calidad del trabajo así lo indique. Le daré a cada uno la explicación necesaria, amplia, hasta donde yo pueda, para que todos ustedes queden bien enterados. Infortunadamente las calificaciones son números y uno no puede calificar las intenciones, sino lo que está expuesto explícitamente en la solución. Y a veces el propósito de la calificación no es solamente definir si apruebas o no apruebas, sino tiene que tener un proceso, tiene que servir para aprender un poco. Yo vi por ahí algunas frases en algunas justificaciones. Cuando les pido justificar por qué eligen un método, hay personas que lo justifican muy apropiadamente con argumentos técnicos, pero hay otras que dicen, bueno, yo escogí el método X porque es que ese método me parece preferible, y entonces se aplica a la gente. Esa pues realmente es una justificación, pero que no justifica realmente las razones por las cuales, o sea, porque a mí me gusta ese método, pues es una justificación, pero es una justificación a nivel de, digamos, de ingeniería, es una justificación débil, diría yo, un poco corta. O cuando la persona no escribió las razones por las que escogió el método le quedó muy bien aplicado y si le quedó muy bien, eso se lo califico completo. Le puede haber quedado muy bien aplicado y la respuesta a la que llegó no es la correcta porque, por ejemplo, hizo los cálculos, vi varios casos así, hicieron los cálculos en Excel y se les olvidó o no se dieron cuenta que al usar funciones trigonométricas en Excel no le deben poner el argumento en grados, sino en radianes, y entonces obviamente la respuesta dada por allá en otra parte, el método está bien aplicado, pero la respuesta está mala. Entonces, por eso puse por aparte la aplicación del método y la calidad de la respuesta para poder como tener más herramientas para alimentar la calificación. Pero si eso lo hizo así y él no dijo por qué escogió el método, pues en la columna de justificación, que era uno de los factores de evaluación, pues le pongo un 0, porque no escribió ninguna justificación. En fin, yo trato de ser muy riguroso en eso. No acostumbro apretar la tuerca porque sí, o sea, no me caracterizo por ser demasiado cuchilla, no es mi interés. Sí, soy muy riguroso, me esfuerzo por ser objetivo. Y donde hay que poner un 5, yo pongo el 5, ¿no? Pero donde hay que poner un 0 también lo pongo porque si no hay nada, pues 0. Entonces, pues, bueno, ahora reviso todos los comentarios que ustedes me han ido mandando y en el transcurso del día, en la medida en que el tiempo me dé, les haré llegar las respuestas para que ustedes las evalúen. Mi respuesta tampoco es inapelable. Nada, ninguna cosa en la vida. Bueno, hay algunas cosas a nivel judicial que sí son inapelables después de que el juez, la corte dice ya no hay más instancias. Pero en esta conversación se trata de que construyamos en conjunto y por lo tanto mi respuesta puede ser objetada por ustedes si les parece que todavía no es satisfactoria. Incluso si definitivamente la calificación que yo les asigne a ustedes no está de acuerdo, pues usted podría, si fuera necesario, ojalá creo que no se lo sea, pero podría solicitar al nivel superior, a la decanatura, que le recalifiquen el examen porque usted no está de acuerdo con la nota que yo le puse. Pero bueno, eso creo que aspiro a que lo podamos manejar de una manera amable entre nosotros sin llegar a ese tipo de instancias que pues igual que si se llega, pues no tengo ningún inconveniente en aportar toda la información. Bueno, entonces, no sé si hay algún otro comentario.
Entonces, si no lo hay, vamos a entrar en materia de nuestro siguiente tipo de problema a resolver. El problema de la solución de ecuaciones algebraicas es un problema antiguo y que las personas, nosotros pues, quienes hemos tenido la valiosísima oportunidad de recibir educación formal, creo que lo conocemos por primera vez como objeto de estudio formal por allá en el bachillerato, en el grado octavo tal vez, cuando uno tiene por primera vez contacto con la notación algebraica y con el álgebra elemental. Las ecuaciones algebraicas lineales son un tipo de problema que modela una situación cuya solución consiste en determinar cuáles son los valores de un conjunto de incógnitas que satisfacen simultáneamente a un grupo de ecuaciones. Ese grupo de ecuaciones entonces modela una situación y resolverlas puede ser un problema de interés en muchos campos de la ingeniería. Permítanme una cosa, no sé por qué aquí las láminas se están viendo incompletas. Bien. En esos ambientes de estudio elemental, como los de la educación secundaria y en general en la formación del bachillerato, este tipo de problemas se maneja de una manera razonablemente liviana, porque normalmente se trabaja con sistemas de 3 o 4 ecuaciones que se pueden resolver manualmente. Bueno, todo sistema se puede resolver manualmente, pero digo en corto tiempo. Pero si tú te enfrentas a un sistema donde, por ejemplo, tienes 30 o 40 ecuaciones con el respectivo número de incógnitas, ya la solución manual deja de ser una alternativa interesante para convertirse en un problema. Entonces, vamos a explorar un poco, a repasar un poco más bien esas metodologías que ustedes seguramente ya conocen porque debieron haber trabajado con esto suficientemente en álgebra lineal. ¿Todos ustedes ven álgebra lineal? ¿Hay alguien aquí que no haya cursado álgebra lineal? Bueno, yo supongo que sí. Entonces vamos a repasar, a revisar y vamos a trabajar en este capítulo. Sí vamos a orientar nuestro trabajo a implementar soluciones automatizadas. Nicole, ¿quería decir algo? Ok, parece que no. Ok, bueno. Entonces, estamos hablando de un problema que tiene esta forma, donde hay n ecuaciones. N es un entero. Especificadas en términos de n incógnitas, porque si el número de ecuaciones es menor que la cantidad de incógnitas, vamos a tener un problema de dependencia de una o más de las incógnitas, porque no va a ser suficiente el número de ecuaciones para precisar una solución numérica para todas las incógnitas. Es decir, si tú tienes 10 ecuaciones con 15 incógnitas, ahí hay una dependencia, el sistema no es soluble numéricamente, a menos que se establezcan valores específicos para ciertas incógnitas que permitan calcular las demás. Siempre digamos, es un principio natural de esta clase de problemas que haya al menos tantas ecuaciones diferentes como incógnitas involucradas en el sistema. Y digo diferentes porque si una ecuación es múltiplo de otra, realmente no es otra ecuación, sino que es la misma ecuación, digámoslo así, disfrazada. Y eso le genera el mismo problema. Se representan en general de esta forma, donde los A sub i j, este número, en general los coeficientes de las incógnitas se asumen como constantes.
son números, deben ser números, al igual que los términos independientes de cada una de las ecuaciones, que pueden estar a la derecha del igual o como un sumando a la izquierda igualando la ecuación a cero, que es exactamente lo mismo. Para un sistema de dimensión pequeña, digamos de 3 incógnitas o menos, pues el problema es relativamente trivial, pero para sistemas de ecuaciones más grandes puede ser computacionalmente significativo. Como todo lo que corresponde a esta temática son conceptos que ustedes ya conocen o ya deben haber, sí, ya los han estudiado en el pasado, no los vamos a repetir como muy formalmente o muy en detalle, dado que se trata de cosas que todos conocemos y o sea que vamos a pasar el tema de una manera un poco más ágil, dedicándonos a la parte de implementación. Suele usarse notación matricial para representar los sistemas de ecuaciones simultáneas por la ventaja que eso representa en el momento de trasladar la representación del sistema a una herramienta computacional o a un programa de computadora. Entonces, bajo la notación matricial, a una organización de datos en columnas se le conoce como vector columna o matriz de columna. También hay representación de valores en fila horizontal y en ese caso es un vector fila o una matriz fila, si se le quiere decir así. Y en general, matrices rectangulares como esta. Me preocupa por qué no me sale la lámina completa y se me tapa un poco abajo. No sé si se debe a algo en la configuración que tenemos aquí. Voy a poner esto por acá. Permítanme un segundo, verifico las demás para que no tengamos... Bueno, vamos a continuar entonces de la siguiente manera. Y en general, un sistema de ecuaciones simultáneas termina siendo representado como una matriz, como lo vamos a ver unos minutos más adelante, porque es una forma muy sencilla de, cuando se tiene el concepto de matriz, representar en una matriz los coeficientes del sistema que multiplicados por un vector columna donde están las incógnitas producen un vector de términos independientes. El uso de matrices es un concepto matemático que debe ser muy conocido por ustedes y que está sujeto a ciertas operaciones o que se pueden manejar, el concepto de matriz se puede manejar matemáticamente con operaciones específicas teniendo en cuenta algunas reglas. Las voy solamente a mencionar. Una matriz, dos matrices se pueden sumar, sumando uno a uno los coeficientes independientes de las posiciones correspondientes de cada matriz. O sea, en una matriz A y una matriz B, los coeficientes A sub IJ más B sub IJ producen el valor del coeficiente de la matriz suma. La suma es conmutativa, es decir, sumar una matriz A con una matriz B produce una matriz de resultado que es idéntica a sumar la matriz B con la matriz A. Esto pues es ya conocido por ustedes. También la suma es una operación asociativa, por la misma razón. Obviamente, si es conmutativa, también yo puedo determinar que si sumo primero dos matrices y el resultado lo sumo con una tercera, puede ser la primera sumada con el resultado de sumar las otras dos en el orden que quiera y el resultado es el mismo en cuanto a la suma. En cuanto a la diferencia, ahí no hay conmutatividad, pues porque como se trata de restar la resta de A sub IJ menos B sub IJ no necesariamente da el mismo valor de la resta de B sub IJ menos A sub IJ, cambian al menos los signos, pero también es posible hacer diferencia entre matrices. La multiplicación de una matriz por una cantidad escalar significa multiplicar cada uno de los términos de la matriz por la cantidad escalar, o sea que es
perfectamente posible. Y el producto de dos matrices sí es una operación que tiene una forma específica, porque para poder multiplicar dos matrices, cada uno de los elementos de la matriz resultante obedece a una suma de productos entre elementos de la primera matriz y elementos de la segunda matriz. Dicho en palabras comunes y corrientes, el elemento de la fila 1, columna 1 de la matriz producto se obtiene multiplicando los uno a uno correspondientemente los elementos de la fila 1 de la primera matriz por los elementos de la columna 1 de la segunda matriz, lo que quiere decir que la primera matriz tiene que tener tantas columnas como filas tiene la segunda. De lo contrario, no se puede configurar la operación. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? Si A tiene n filas por m columnas y B tiene m filas, o sea, el número de columnas de la primera igual al número de filas de la segunda, en ese caso se puede hacer la multiplicación y la resultante tendrá el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda. Eso pues es algo que todos ustedes tienen que saber ya de antemano. Y si se quiere hacer mediante una operación automatizada, si se necesita, aunque pues realmente las herramientas de cómputo hoy en día tienen esto ya como una función de cálculo en la mayoría de los casos. Este sería como el pseudocódigo de un algoritmo que calcula uno a uno los elementos de la matriz producto. Tiene 1, 2 y 3 ciclos anidados. En fin, sobre este tema pues no voy a profundizar demasiado porque esto pues es un concepto básico que ustedes ya conocen hace tiempo. Entonces, un sistema de ecuaciones simultáneas como este, donde tenemos, por ejemplo, n ecuaciones. Aquí está la primera, la segunda, tercera, cuarta, hasta la n-ésima ecuación. Con n incógnitas, que son desde x1, x2 hasta xn. Ese sistema, que son n ecuaciones lineales, que son combinaciones lineales entre coeficientes y variables incógnitas, se puede representar matricialmente como la matriz A multiplicada por el vector X y ese producto resulta en el vector B. ¿Qué es el vector X? Un vector donde están todas las incógnitas en columna. ¿Qué es el vector B? Un vector donde están todos los términos independientes en columna. ¿Y qué es la matriz A? Una matriz donde están todos los coeficientes del sistema, todos los coeficientes de las ecuaciones organizadas de manera matricial. Entonces, es esto. Esta sería la matriz A. Este es el vector de incógnitas, X, y este es el vector de términos independientes. Si yo hago la operación que teníamos en la lámina anterior, esta de la multiplicación de matrices sobre este sistema, que voy a encontrar que A11 multiplicado por X1 más A12 multiplicado por X2 más A13 multiplicado por X3 y así sucesivamente el último término A1n por XN, sumar esos productos da como resultado B1 y eso es lo que tengo aquí como primera ecuación. Por esa razón es que un sistema de n por n ecuaciones con n incógnitas se puede representar fácilmente de esta manera matricial porque representa estrictamente esa operación. Por simplicidad, como ya uno sabe que esta matriz se va a multiplicar por un vector donde están todas las incógnitas del sistema, todas las variables a descubrir o a calcular, en muchos casos hasta se omite la inserción, la escritura del vector de incógnitas independientes porque uno sabe que está allí. Pero esta, digamos, es la representación matricial de esta misma operación y es sobre este sistema que vamos a trabajar. ¿En qué consiste resolver el sistema? Consiste en transformar este sistema en otro donde, por ejemplo, en su forma más pura, haya un 1 en todos los elementos de la diagonal principal, 0 en las demás posiciones, y lo que resulte aquí sería la solución de las distintas incógnitas, porque si yo lograra transformar esta matriz o este sistema en otro que sea equivalente a él, donde la diagonal principal tenga solo 1 en todas las posiciones, tendría 1 por x1 más un resto de ceros.
el valor que aparece aquí sería entonces la solución de X1 y así sucesivamente. En su momento volveremos sobre eso. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Ahora, acudiendo a la representación matricial, si ya sabemos que la matriz de coeficientes multiplicada por el vector de incógnitas del sistema nos da el vector de términos independientes, sobre esta igualdad uno podría transformar ese sistema, este que estamos viendo aquí. Esto pues es la representación explícita de esta ecuación en forma resumida. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, multiplico a esta matriz por su inversa, entonces, obviamente tengo que multiplicar por la inversa en ambos casos. Tengo que tener en cuenta muy bien cómo es el orden en que tengo que poner la inversa para encontrar la solución. Entonces, ¿qué resulta cuando se multiplica una matriz por su inversa? Cuando tú tienes una matriz de cuadrada de 6 por 6 y la multiplicas por la inversa de esa matriz, ¿qué resultado obtienes? Otra matriz. ¿Y esa matriz cómo se llama? Matriz de identidad. La identidad, correcto. Entonces, cuando yo logro hacer eso, entonces tengo una identidad por X igual a la inversa de A por B, lo que quiere decir que la solución de cualquier sistema de estos yo la puedo lograr multiplicando la inversa de la matriz original por el vector de términos independientes. Entonces simplemente, y ese simplemente pónganlo entre comillas, una primera forma de resolver cualquier sistema de ecuaciones simultáneas es calcular la inversa de la matriz de coeficientes y multiplicarla por el vector de términos independientes. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se calcula la inversa de una matriz? Entonces esa pregunta, ¿cómo me la responden ustedes? ¿Cómo saben ustedes que se puede calcular la inversa de una matriz? ¿Alguien recuerda alguna forma? Depende, profe. Usted la puede calcular por adjunta o también la puede calcular por Gauss-Jordan. Ajá. ¿Y cómo es eso de la adjunta? Tendría que sacar el determinante. Si el determinante es diferente de 0, entonces sí tiene inversa la matriz, porque hay matrices que no tienen inversa. Correcto. Está muy bien, Katia, muchas gracias. Sí, esa, digamos, es la respuesta corta, ¿no? Es correcta, totalmente correcta. El problema es que dependiendo del tamaño de la matriz, del tamaño de A, ese puede ser un problema, ese por sí solo puede ser un problema. Bueno, eso digamos como un primer comentario. Aquí faltó una frase, ¿qué dice la última frase? Que es que esto, no sé por qué me está tapando un pedazo de la lámina, como si las láminas estuvieran en un tamaño equivocado, pero son las mismas que he usado siempre. Bueno, en este punto les dejo en remojo esa pregunta. Esa pregunta la miramos con un poquito más de detalle más adelante. Pero esa, digamos, es una primera aproximación a la solución del sistema. Para ecuaciones pequeñas, digamos, para sistemas de pocas ecuaciones, como son los que 3, 4, 2, 3, 4 ecuaciones, resulta relativamente sencillo, corto, calcular la inversa de la matriz. Para sistemas más grandes o de mayor interés, y seguramente que en el ejercicio profesional de la ingeniería en las distintas disciplinas, van ustedes a enfrentarse con sistemas de distintos tamaños. Yo he conocido casos de cientos de ecuaciones con cientos de incógnitas que tienen que ser procesados en una máquina de cómputo paralelo para poder encontrar la respuesta en un tiempo razonable. Seguramente que se van a enfrentar a esos casos. Entonces no se trata de resolver esos, en ningún caso se va a tratar de que usted tenga que resolver un sistema de esos en forma manual o en forma rudimentaria, pero tener
muy claras las posibles vías de solución, puede ayudar enormemente a replantear el sistema o a subdividirlo o a buscar, depende de las condiciones del problema específico, a buscar un enfoque que favorezca la aplicación de un método numérico. La forma más elemental, en el caso más elemental del análisis, es cuando yo tengo el sistema más pequeño posible, es el de dos ecuaciones con dos incógnitas. Porque si no, no hay, con una sola ecuación no hay sistema. Hay una ecuación y resolverla pues puede ser simple, o es simple. Con dos ecuaciones, digamos de esta forma, y permítanme que tengan indulgencia con esta presentación, empezamos por el caso más elemental. Con dos ecuaciones como estas, uno puede usar una representación gráfica de las ecuaciones para encontrar la solución o para inducir la búsqueda de la solución. Porque yo puedo de cada ecuación despejar la misma incógnita. En este caso escogí x2 para la presentación. Despejar de la primera ecuación x2, despejar de la segunda ecuación también x2, y aquí tengo dos formas distintas de la misma variable. Eso pues no tiene ninguna gracia, pero entonces resulta que ahora lo que tengo es la ecuación, la variable x2 expresada en la forma de dos líneas rectas, digámoslo así, porque lo que quedó al otro lado, recuerden que A11, A12, B1 y A12 son números, son coeficientes, este y este, al igual que este y este son coeficientes numéricos. Y por lo tanto tenemos entonces las ecuaciones expresadas en la forma de dos líneas rectas. ¿Qué me están diciendo por aquí? Ah, que a alguien se le desconectó el internet. Bueno, lamento mucho que esto nos ocurra cada rato, pero no tenemos todavía la solución mágica para garantizar que los servicios de internet y de energía eléctrica sean razonablemente estables. Hay países en el mundo donde suceden cosas que a nosotros nos parecen fantásticas, como que por ejemplo en Holanda se va la luz media hora, casi nunca ocurre, pero si llega a ocurrir, después le llega a uno una carta de la empresa de energía a la casa disculpándose por la interrupción de media hora y diciéndole cómo le van a devolver la plata correspondiente a la interrupción del servicio. Aquí estamos en otra, definitivamente en otra dimensión. Entonces, como retomando, si tengo las dos ecuaciones en esta forma y ambas corresponden, dos líneas rectas que expresan el valor de x, ¿dónde se resuelve la incógnita de x2? Donde esas dos líneas rectas sean iguales. Es decir, donde las dos rectas se corten. Entonces, si tomo un eje cartesiano donde una variable es la x1 y la otra variable es la x2, por ejemplo, porque ambas están x2 expresadas en función de x1, es como si yo le cambiara el nombre a esto y en función de x. Entonces aquí podría poner x y aquí podría poner y en lugar de poner x1 y x2. O sea, la notación del eje cartesiano pues es libre de que uno la escoja como quiera. Entonces, simplemente si yo tengo, por ejemplo, estas dos ecuaciones para hacer un caso concreto. Esto pues es, como les dije, es repaso, es concepto elemental. Y yo asumo que x1 es la horizontal y x2 es la vertical. De la primera ecuación tenemos que x2 nos da menos 3 medios de x1 más 9. Y eso nos daría esta recta. Porque cuando x1 vale 0, x2 vale 9. De la otra ecuación despejamos la misma cuestión y entonces graficamos, y donde esas dos rectas tengan un punto en común, está la solución para el sistema. Está el valor de x1 y está el valor de x2 que resuelven las dos ecuaciones. Ese es muy chévere, pero solo sirve para dos ecuaciones, con dos incógnitas. Pero es el caso más elemental.
Si tuviéramos tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿se podría hacer algo parecido a esto? Si yo tuviera tres ecuaciones con tres incógnitas y despejo una incógnita de cada una de las tres ecuaciones. Profe, porque ahí es bidimensional, con tres Correcto, incógnitas. correcto. Entonces, si yo tomara, imagínense que no fueran dos, sino tres ecuaciones. No lo he hecho en la lámina porque en el plano es difícil, digamos, en la pantalla, en una superficie plana, es muy difícil dibujar una cosa tridimensional. Lo que resulta es que, por ejemplo, si yo despejo x2 de las tres, o x1, cualquiera de las tres ecuaciones, en los tres casos me va a quedar en función de dos incógnitas. Entonces me quedaría x2 en función de x1 y x3, y x2 también en función de x1 y x3. Entonces la representación gráfica ya no podría ser en el plano cartesiano bidimensional, sino que tendría que involucrar una tercera dimensión. Y entonces los tres valores de x2 que tengo despejados no están representados por tres líneas rectas, sino por tres planos que se intersecan en el espacio, y en el punto común a los tres, ahí estaría la solución de x1, x2 y x3 que satisfacen el sistema. O sea que matemáticamente o conceptualmente es válido, pero geométricamente no es tan sencillo de representar como esto, y por lo tanto, pues deja de ser una estrategia como cómoda, digámoslo así. Y si tengo más de tres ecuaciones, pues ya no puedo hacer gráficas porque nosotros tenemos nuestras habilidades para graficar en tres dimensiones y ya no en cuatro ni en cinco, porque no tendríamos forma de visualizar eso espacialmente. En los casos en que se usa este método que usamos aquí, pueden encontrarse algunos casos particulares, como ecuaciones que representan líneas paralelas. En ese caso, como las dos líneas no se cruzan, el sistema es singular, no hay solución. O sea, realmente no existe solución en ese sistema. Si las dos ecuaciones son líneas coincidentes, porque por ejemplo, qué sé yo, la una es múltiplo de la otra, o cosas de ese estilo, entonces hay infinitas soluciones porque las ecuaciones se cruzan, las dos rectas se cruzan en todos sus puntos. Entonces es un sistema de soluciones infinitas. Si las dos líneas no son la misma, pero son muy, muy parecidas entre sí, como en este caso, una línea está aquí, la otra está aquí, el sistema es un sistema mal condicionado, y es difícil de precisar. Pues hoy en día ya tenemos herramientas graficadoras más potentes, y pues es más fácil de precisar en qué punto realmente es donde se cortan, pero es un poco más difícil que, por ejemplo, en sistemas como el que tenemos aquí. Bueno, estos comentarios sobre el método gráfico era solamente como para introducir la idea de que esa, digamos, fue la estrategia, o es la estrategia básica con la que se resuelve un sistema de ecuaciones, pero para el caso pequeño de dos ecuaciones. Ay, discúlpenme un segundo, que están sonando la puerta, y estoy solo en la casa, estoy esperando un domicilio. Denme un minutico, recojo el sobre que me están trayendo y ya regreso. Listo, profe.
Bueno, muchas gracias por la espera. Ya estoy aquí nuevamente. El siguiente paso, o el siguiente otra vez el problema del tamaño. El siguiente ítem en los temas que vamos a tratar tiene que ver con esta solución, la solución de ecuaciones algebraicas mediante el uso de la regla, la conocida regla de Cramer. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo es la regla de Cramer? ¿Qué dice la regla de Cramer? La regla de Cramer usa el concepto de determinante de una matriz. ¿Qué es un determinante? Por favor, alguien que me dé el concepto concreto. ¿Qué es un determinante de una matriz? Hace un momento Katia mencionó el tema del determinante. ¿Quién me lo define? Creo que un determinante es un número asociado a una matriz donde esta matriz es cuadrada. Es un número que se asociado a una matriz porque se calcula en función de los elementos de la matriz, mediante ciertas operaciones. Entonces, en una matriz de 3×3, el determinante tiene una representación con barras verticales, no con paréntesis cuadrados, sino con barras verticales, que es digamos, la notación simbólica, y que se calcula haciendo algunas operaciones entre los elementos que conforman los coeficientes de la matriz. Solamente se puede calcular para matrices de orden cuadrado, es decir, para matrices de n por n. Supongo que han oído hablar de la regla de Sarrus. La pueden consultar en internet, pero es esta, ¿cierto? Donde se suman estos tres productos y a esa suma se le resta la suma de estos tres productos y lo que resulta es el determinante de la matriz. ¿Qué es lo que hay aquí abajo? Las dos primeras filas repetidas para poder tener cantidades, para poder hacer los tres productos. Pero creo que también se puede hacer con las dos primeras columnas al lado derecho si el usuario así lo prefiere. Entonces, hacer una operación como esta, que son simplemente productos menos los productos de las líneas rojas, arrojan un escalar en total. Pero eso funciona bien para 3×3. Para sistemas más grandes, entonces ya el asunto cambia porque hay que usar algo que se llaman los cofactores, que también se pueden usar para matrices de 3×3, pero que son la forma de calcular los determinantes de matrices de orden superior. En un determinante, en una matriz de 2×2, el determinante sería este por este menos este por este. En una matriz de 3×3 sería el primer, usando los cofactores, sería este coeficiente multiplicado por el determinante de orden inferior a él, que está compuesto por los coeficientes de la matriz en donde no se incluye ni su fila ni su columna. O sea, por eso ponemos aquí A1, 1, por un determinante de 2×2 que está integrado por este producto menos este producto. Como ese arrancó con un signo positivo, el siguiente será negativo y se pone el siguiente coeficiente, A1, 2, por el determinante menor a él, que es el cofactor de orden inferior a él, que excluye esa fila y esa columna. Entonces, por esa razón aquí tenemos este elemento, este y este, es decir, sin incluir esta fila y sin incluir esta columna, porque este es el cofactor que se está calculando. Y el siguiente, otra vez alternancia de signos, más A1, 3 por el cofactor de menor orden a él, que sería estos cuatro, el conformado por estos cuatro elementos. De esa manera, el determinante de una matriz de 3×3 también se puede calcular, que esta no es la regla de Sarrus, pero conduce al mismo resultado, pero se calcula como la suma con signos alternados de los elementos de la primera fila, por ejemplo, o de la primera columna, si se quiere. La primera fila es más usual,
cada uno de ellos multiplicado con signos alternos, multiplicado por el determinante de orden inmediatamente inferior, en el que no se considera ni esta fila ni esta columna para este caso, o la fila y columna respectiva del cofactor para cada uno de los casos. Parece ser muy sencillo cuando es de 3×3, aunque ya implica una serie de cálculos. Sin embargo, esto nos va a conducir a que, si lo desarrollamos completamente, vamos a ver que es exactamente lo mismo que hace la regla de Sarrus. Pero cuando la matriz tiene 4×4, esta metodología del cálculo del determinante de la matriz implica calcular para cada uno de los 4 elementos de la primera fila 4 determinantes de 3×3, porque si la matriz fuera de 4×4, los determinantes menores son de 3×3, y cada uno de esos determinantes de 3×3 tiene esta forma. Entonces estaríamos hablando de que para una matriz de 4×4 estamos hablando de 4×3, 12 determinantes de 2×2. Si la matriz fuera de 5×5, entonces hablamos de 5×4, 20×3, 60 determinantes de 2×2, y así sucesivamente el número crece, por lo que este tipo de solución para sistemas de cierto tamaño exige una solución computacional. Bueno, esto ya lo escribimos como es. Entonces, bajo la regla de Cramer, que es el método siguiente al método gráfico, aquel que veíamos antes, cada incógnita del sistema de ecuaciones lineales se puede calcular como una fracción de 2 determinantes, donde el determinante del denominador, entonces subo esto un poquito para que se vea bien, donde el determinante del denominador es el determinante del sistema, donde el denominador es el determinante del sistema, y el numerador es un determinante de 3×3 que está conformado por la matriz del sistema, en la que la columna correspondiente a la incógnita que quiero resolver se ha reemplazado por los términos independientes del sistema. Entonces, X1 tiene esta forma, X2 también tiene esta forma, pero en X2 aquí van A1, 1, A2, 1, A3, 1, y aquí irían, en lugar de los coeficientes de la segunda incógnita, los valores, los términos independientes B1, B2, B3. Y para X3, la forma es igual, pero solo que es la tercera columna la que se reemplaza por los términos independientes, y las otras 2 columnas continúan siendo los coeficientes del sistema. Por ejemplo, si este fuera mi sistema y lo quiero resolver mediante la regla de Cramer, tendríamos primero la representación matricial del sistema: 0,3, 0,52, 1, la primera incógnita, en este caso la llamamos X1, y el término independiente menos 0,01. La segunda ecuación: 0,5, 1, 1, 9, X2 es la segunda incógnita, y así sucesivamente. Quiere decir que esta representación es este mismo sistema, pero expresado en forma matricial. 0,3x1 más 0,52x2 más x3 es igual a menos 0,01. Esa es la primera ecuación. 0,5x1 más 1x2 más 1,9x3 es igual a 0,67, y ahí está la segunda ecuación. Y 0,1x1, 0,3 más 0,3x2 más 0,5x3 igual a menos 0,44. Eso quiere decir entonces que la representación matricial no es más que una forma distinta de representar el mismo sistema de ecuaciones simultáneas. Ya eso lo tenemos que tener totalmente interiorizado en nuestro ADN. Ahora, el determinante de este sistema es el que resulte de hacer el cálculo del determinante con los coeficientes de la matriz. Entonces, ese sería, calculo los 3 cofactores. Aquí está especificado de una manera detalladita. Púsenme aquí que esto de todas maneras está dando guerra. El primer cofactor
es el de estos 4 elementos. 1 por 0,5 menos 1,9 por 0,3 o 0,3 por 1,9. El cofactor del segundo elemento es el que está conformado 0,5, 0,5 y aquí 0,1 y aquí 1,9. Estos 4 elementos sin considerar la primera y la primera fila y la segunda columna. Y el tercer cofactor es el de este elemento es 0,5, 1, 0,1, 0,3. Esos 3 cofactores que los voy a llamar aquí A1, A2 y A3 nos dan estos valores. Por lo tanto, el valor del determinante del sistema será esto por A1 menos esto por A2 más esto por A3. Es decir, como sabemos que el determinante es este valor por A1. Este es perdón, aquí es A11. La línea azul tapa un poquito el subíndice. Entonces, el determinante se nos reduce a un número, que en este caso es menos 0.0022. Ya tengo entonces el determinante del sistema. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular cada incógnita del sistema como el cociente entre 2 determinantes. En el denominador ya va el que acabamos de calcular, que es el determinante del sistema. Y en el numerador, para cada incógnita, va un determinante que es casi el del sistema, pero reemplazando en cada uno de ellos la columna correspondiente a la incógnita que estoy resolviendo por el vector de términos independientes. Pues esto es muy fácil de decirlo, pero es un poco más harto de calcularlo. Al poner los números del sistema en cada caso, entonces fíjense que los términos independientes están aquí en este, están aquí en este y están aquí en este. Y estos son 3 determinantes de 3 por 3 que hay que resolver cada uno. Obviamente no voy a volver a hacer explícito el tema de cómo se calculó cada uno de estos, pero cada uno se calcula con esta misma metodología que teníamos aquí. Y entonces, bajo ese esquema, caramba, perdón, permítanme subo eso un poquito. Bajo ese esquema, las 3 incógnitas resultan como la división de 2 numeritos y ahí están los resultados. Menos 14,9 para X1, menos 29,5 para X2 y 19,8 para X3. Obviamente el pasar de estas expresiones fraccionarias a estas implica primero resolver cada uno de los determinantes de los numeradores de cada fracción, y eso pues es un tema que si se hace manualmente es un poquito aburridor, por decirlo de alguna manera. A ver, permítanme, hacemos un cambio aquí más para que no se nos mezclen. Bueno, ahí queda un poquito menos mezclado. Pero entonces, si vamos a sistemas de más de 3 ecuaciones, pues ahí tenemos una dificultad, porque cada vez el determinante crece más. O sea, el sistema, por ejemplo, de 5 por 5 implica 5 cofactores de 4 por 4. Cada cofactor de 4 por 4 implica 4 de 3 por 3. Entonces ya van 20 de 3 por 3. Cada uno de 3 por 3 implica 3 de 2 por 2. 20 por 3, 60 en total determinantes de 2 por 2. Y si fuera de orden 10, entonces 10 por 9 por 8, o sea, es casi que un factorial un poquito menos, con un término menos, una cantidad de cálculos que hay que hacer que solamente se tienen posibilidades de ser resueltos automáticamente con un programa recursivo. Porque manualmente eso es ineficiente, es impracticable. Entonces ahí están las otras alternativas que ustedes también ya debieron estudiar en su momento y que vamos a mirar como parte de este pequeño tema de nuestro curso, que son los métodos de eliminación de incógnitas. Cuando uno ve el álgebra elemental,
tal vez lo primero que le enseñan es hacer la eliminación de incógnitas, solo que no se la muestran en su representación matricial. Pero cuando le dan tres, yo recuerdo mucho en el álgebra de Baldor de tercero bachillerato esos problemas había un problema de un perro y un conejo, mientras el conejo da tantos saltos, el perro da tantos, pero entonces de ahí se formulan tres incógnitas, tres ecuaciones con tres incógnitas, algo así, no recuerdo bien. Pero la solución que nos enseñaban inicialmente era, bueno, despeje una y reemplacen las otras para eliminarla y quedan dos ecuaciones, despeje una, reemplacen las otras y queda una sola, y cuando usted resuelva una, esa la reemplaza en la anterior y entonces ya tiene dos, y esas dos la reemplazan en la anterior y ya tiene las tres y ya tiene la solución del sistema. Esa técnica subsiste para sistemas grandes y es tal vez de lo más eficiente si se representa adecuadamente desde el punto de vista de las estructuras de datos donde se guarde la información. Entonces, en cuanto a métodos de eliminación, pues ahí ustedes conocen lo esencial. Estos métodos consisten básicamente en hacer operaciones entre las ecuaciones del sistema para eliminar incógnitas sucesivamente hasta llegar a resolver al menos una de ellas. Resolver es decir, saber cuánto vale una de ellas. Una vez que se tiene la solución de esa incógnita con certeza, puedo irme hacia atrás en la eliminación y al sustituir en el paso inmediatamente anterior, que está en términos de dos incógnitas, encuentro el valor de la segunda. Con esas dos me devuelvo un paso y encuentro el valor de la tercera, y así hasta que termine con todas las ecuaciones. Esta es una técnica que puede extenderse a sistemas de cualquier tamaño, pero en la medida en que, como ya lo hemos dicho para los otros temas, en la medida en que el sistema crece de tamaño, se requiere apoyo automático para poder hacer todas las operaciones. Apoyo automático es decir, programarlo o tener una herramienta computacional para eso. La eliminación vista desde un caso muy elemental como este sería, por ejemplo, si yo tengo estas dos ecuaciones y quiero hacer eliminación, entonces puedo multiplicar la primera ecuación toda por este valor y la segunda ecuación toda por este valor, con lo cual tendría esta representación. La primera, A11x1 por A21 más A12x2 también por A21 igual a B1 multiplicado por A21. Es decir, todos los miembros de esta ecuación fueron multiplicados por este elemento. Y en la segunda, tengo la segunda ecuación en la cual los tres miembros de esa ecuación fueron multiplicados por A11, que es este elemento. ¿Con eso qué logro? Logro que estos dos términos, que el primer término de ambas ecuaciones sea el mismo. No he alterado la validez del sistema porque lo que he hecho es multiplicar cada ecuación por una cantidad, un número. Pero entonces al restar las dos ecuaciones me queda una expresión que está solo en términos de x2, porque al hacer la primera menos la segunda, estos dos términos se anulan y me queda este valor que está en x2 menos este valor que está en x2 también, igual a este valor menos este valor, que son números. Entonces, por lo tanto, de ahí yo puedo despejar x2, carajo con esto. Se puede despejar fácilmente la x2 en función de números solamente, porque A11, A21, A11, A22, A12, A21, B2 y B1 son números, son coeficientes del sistema o términos independientes. Entonces, con esa estrategia eliminé la incógnita x1 para hallar x2. Teniendo ya el valor de x2, pues puedo aplicarlo en cualquiera de las ecuaciones para despejar el valor de x1. Y entonces, papaya. Con dos ecuaciones y dos incógnitas, papaya. Pero la estrategia se aplica a cualquier tamaño del sistema.
Si miramos esas dos expresiones, son exactamente las mismas que produce la regla de Cramer para un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, eso le da totalmente la validez tanto al un método como al otro, porque conducen exactamente a la misma solución. Si lo aplicamos sobre estos dos sistemas, pues simplemente, o sea, esto no vale la pena ni hacerlo porque son simplemente operaciones aritméticas. Teniendo la expresión, fácilmente ahí tengo la respuesta. Pero esa estrategia o digamos, esa propuesta metodológica le dio origen a lo que se llama la eliminación simple de Gauss, que algunos de ustedes, creo que fue Katia la que nos mencionó ahorita. La eliminación simple de Gauss, porque Gauss-Jordan es un concepto un pasito más allá de la eliminación simple. La eliminación simple de Gauss acude a la misma propuesta que vimos en el ejemplo inmediatamente anterior. Transformar las ecuaciones como sea necesario para eliminar una de las incógnitas, para llegar a obtener una ecuación con una incógnita. Así lo hicimos en el sistema de 2×2. Una vez que tienes la solución de esa incógnita, la puedes reemplazar en cualquiera de las ecuaciones anteriores, te puedes devolver un paso y encuentras la respuesta de la otra en el de 2×2. En un sistema más grande la estrategia aplica igual, pero hay que hacer un poquito más de pasos, pues porque no se trata de cuando tengo un sistema de 2×2, si yo encuentro una, la reemplazo en la otra y se acabó, pero si mi sistema es de 4×4, entonces tengo que encontrar una y devolverme un paso para hallar la anterior, y con esas dos devolverme un paso para hallar la anterior, y con esas tres devolverme un paso para hallar la cuarta y ya tengo la solución. Entonces es un poco más, hay que iterar un poco más en la metodología para llegar a la solución. Entonces, dado un sistema general de n ecuaciones con n incógnitas. La eliminación simple de Gauss, entonces, contempla dos fases. Una, la fase de eliminación, que lo que hace es reducir este sistema a una matriz triangular superior. Es decir, a una matriz que coge la parte de arriba. O sea, no que coge esta parte, sino que transforma este sistema en otro donde hay elementos en esta parte y 0 por debajo de la diagonal principal. Y luego, o sea, ¿qué ventajas tiene eso? Tiene la ventaja de que cuando yo transformo este sistema en uno equivalente, pero que tenga forma triangular superior, entonces quiere decir que habrá números en las posiciones de la diagonal principal hacia arriba, no hacia abajo, o sea, por debajo de la diagonal principal no va a haber nada. Y entonces, si yo logro transformar el sistema original en uno que tenga esa forma, la última línea del sistema nuevo, de ese nuevo, será 0, 0, 0, 0, 0, y solamente habrá un valor para la última incógnita igual a un valor en el término independiente. Quiere decir que de esa ecuación yo puedo despejar la última incógnita. Y entonces, con esa, me puedo regresar a la inmediatamente anterior, porque ya le puedo dar un valor numérico a este término, y como tengo un valor numérico aquí, entonces puedo despejar la incógnita inmediatamente anterior, y con esas dos pasar a la ecuación anterior, y así sucesivamente encontrar una por una todas las incógnitas hasta terminar. Esta estrategia sí tiene aplicación metodológica en cualquier sistema de ecuaciones. Ahí el problema que se produce es un problema de manejo de cifras significativas, porque como hay tantas operaciones de multiplicación y de división, si yo recorto las cifras que voy encontrando, como solemos hacer los seres humanos, entonces voy introduciendo un error de redondeo o de truncamiento, y por lo tanto eso se va a reflejar en la calidad de los resultados, tema que trataremos después. Entonces, en la primera fase de la eliminación es hacer esto. Ay, Dios mío. Bueno, ya nos tocó así que toca tener paciencia.
cambio esto para que pueda subir un poquito y se vea. Es decir, hacer la transformación en un sistema que tiene esta forma, donde hay lo que acabo de decir, un 1 en esta posición, que significa que 1 por x4 es igual a este coeficiente. Obviamente aquí puse unos signos, unas letras distintas porque no son los valores que van a quedar aquí, no son los mismos del sistema original. Y en general los coeficientes del sistema se van a ir transformando por las operaciones que se van haciendo, pero quedan ceros por debajo de la diagonal principal. Entonces aquí ya tengo la solución de la primera incógnita y bueno, después es echar hacia atrás, sustituir hacia atrás. Entonces, ¿cómo se hace? Pues la estrategia es bien simple, eliminar la incógnita 1 desde la segunda hasta la última ecuación. Entonces, para eliminarlo de la segunda, hacemos la estrategia que ya se había anunciado en el ejemplo de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Multiplicamos la primera ecuación por el factor que está compuesto por el término, por el coeficiente de la incógnita 1 en la ecuación 2 sobre el coeficiente de la incógnita 1 en la ecuación 1, para poder hacer después la suma algebraica de las 2 ecuaciones. Y restar de la segunda, de tal manera que la segunda nos queda sin la primera incógnita, porque al hacer la resta entonces nos queda sin la primera incógnita. Entonces la segunda ecuación entonces ahora va a tener una forma equivalente a la segunda ecuación original, pero con unos coeficientes que resultaron pues de estas operaciones que se plantean aquí. Y un término independiente que tampoco son numéricamente los mismos, pero que le dan digamos, un valor como ecuación equivalente al de la ecuación original. Estas se representan con unas primas, no porque sean derivadas ni nada de eso, sino para representar que este A22 no es exactamente el A22 original del sistema, el número que tenía el sistema originalmente. Y se repite el sistema, el mismo proceso para la tercera, para la cuarta, para la quinta ecuación, siempre multiplicándola por la proporción entre el coeficiente de la ecuación en la que vamos a eliminar la variable, dividido entre el A11 en este caso, porque se trata de eliminar la primera variable, de manera que al final de hacer eso vamos a tener un coeficiente en la primera ecuación A11 y 0 en las demás posiciones de esa columna. Entonces vamos a tener un sistema, permítanme reduzco esta imagencita aquí. Vamos a tener un sistema después de hacer todas esas eliminaciones que con este elemento y haciendo operaciones de esta naturaleza con la segunda, con la tercera, con la cuarta hasta la enésima, al terminar habré eliminado la primera incógnita de todas las ecuaciones, de la segunda en adelante. Obviamente estos elementos aparecen aquí como A22', A23', B2', etcétera, porque para representar que los números esos números no son los mismos números originales del sistema, sino los que resultaron después de haber hecho las operaciones indicadas entre las ecuaciones. Luego hacemos lo mismo tomando desde la segunda ecuación hasta haciendo la resta de la segunda ecuación con la tercera, cuarta, quinta y sexta para eliminar los elementos, los coeficientes de la incógnita 2 de la tercera ecuación en adelante. Y luego tomamos la tercera ecuación como base y hacemos una eliminación similar de la cuarta ecuación en adelante, así sucesivamente hasta tener el sistema equivalente en su forma triangular. Es decir, vamos a tener un sistema que tiene en la primera ecuación coeficientes para todas las incógnitas. En la segunda ecuación, coeficientes para incógnitas desde la segunda en adelante. En la tercera ecuación, coeficientes para las incógnitas desde la tercera en adelante. Aquí 0 y aquí 0, como aquí en la segunda había un 0 acá. Y en la última ecuación tendremos un coeficiente, el que haya resultado después de todas esas operaciones, por xn igual a un término independiente el que haya resultado. Esta ya es la solución de la incógnita xn. ¿Por qué? Porque xn se resuelve dividiendo este valor entre este. Recuerden que b sub n, n menos 1, esto representa
una constante, un valor numérico, un escalar, un número. Lo mismo esto que tiene esta notación aquí con su índice y superíndice también es un número. Toda esa simbología la usan, en este caso, Stephen Chapra, que es el autor de este contenido en el libro de texto guía, solo para representar que estos números no son los originales del sistema, sino son los que resultan después de hacer las transformaciones. Entonces, por ejemplo, si fuera un sistema de 3×3, terminamos en un sistema de esta naturaleza, y entonces de aquí se desprende la solución de X3, y con esa solución reemplazándola en la anterior, se desprende la solución de X2, y con esos dos valores reemplazándolas en la ecuación original, se desprenderá o se despeja el valor de X1. Esta es una representación para 3×3, pero igual puede ser aplicable para un sistema de n por n incógnitas. Aquí pues ya está simplemente la generalización de cómo sustituir hacia atrás. Claro que no, esto pues es simplemente una expresión simbólica que nos permite entender que esta sustitución hacia atrás se puede hacer algorítmicamente, porque esto pues no es otra cosa que un ciclo, un cociente donde en la parte superior, en el numerador, hay una diferencia en la que está involucrada una sumatoria de términos de la matriz en la fila inmediatamente anterior. Entonces, si tuviéramos que resolver este sistema utilizando la eliminación simple de Gauss, entonces tendríamos que primero partir de la representación matricial, que ya sabemos cómo se hace. Eso no tiene, pues es simplemente escribirlo. Ahora, si empezamos a hacer la eliminación, lo primero que tendríamos que hacer es multiplicar la primera ecuación por este valor dividido entre este. Entonces, la primera ecuación quedaría transformada en esta. Y esta ecuación, que es la primera, después de haberla multiplicado por este factor, se resta de la segunda. Entonces, luego de la resta, al tomar a este valor, restarle este, da 0. A este valor, restarle este, pues da una cantidad, y a este valor, restarle este, pues da una cantidad, y lo mismo a este valor, restarle este, da una cantidad. Entonces, después de hacer la resta, el sistema se me ha transformado en este. Ya eliminé la primera incógnita de la segunda ecuación. Ahora, vamos a hacer lo mismo. Tomamos la primera incógnita, la primera ecuación, esta. La multiplicamos por el factor correspondiente, este sobre este. 0,3 entre 3. Un problema de animación, pero vamos a subirle a esto. Y al multiplicar la primera ecuación por este factor, los términos de ella quedan expresados en esta forma. Y esta ya se le puede restar a la tercera para generar un 0 aquí. Entonces, este menos este menos este 10 menos 0,02 y este 71,4 menos 0,785 nos conduce a un sistema que tiene esta forma. Este es equivalente al original, pero ya eliminamos la primera incógnita de la segunda y de la tercera ecuación. Como ven ustedes, la estrategia es un poco lenta cuando se hace manualmente, porque no está concebida para hacer los cálculos a mano, sino mediante algún algoritmo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos eliminada la primera incógnita de las dos ecuaciones subsiguientes a la primera, y podemos pasar a eliminar la segunda incógnita de la tercera ecuación.
cuando yo haya logrado reducir esta cantidad a 0, ya voy a tener mi sistema en la forma triangular superior porque tendré valores en la diagonal principal y por encima de ella, pero tendré ceros por debajo de la diagonal principal. Entonces, esta primera ecuación ya quedó lista. Ahora voy a tomar esta segunda ecuación, la multiplico por este valor sobre este, menos 0,19 sobre este, y lo que resulta, que es esto, se lo resto a la tercera ecuación. Obviamente, para poder anular este 0,19, al restarle este mismo valor, ahí me queda un 0. Entonces nuestro sistema va a quedar así, que tiene forma triangular superior. Y como tiene forma triangular superior, entonces simplemente ya tengo resuelta la incógnita x3, que la puedo despejar dividiendo este valor entre este. Y me da 7. Con ese valor de x3 ya puedo devolverme, reemplazándolo aquí. Y entonces 7 veces 7,00333 x2 menos 0,29 por 7. Y eso igual a este término independiente. Entonces, de ese esquema numérico, despejo x2. Queda este valor menos este sobre este, y eso es lo que da x2. Sobre este valor menos este multiplicado por el valor de x3, que ya sabemos que era 7, por eso está el 7 aquí, sobre el coeficiente que acompaña x2, me da que x2 vale ser 2,5. Y como ya tengo entonces el valor de x3 y el valor de x2 precisos numéricamente, me devuelvo a la ecuación inmediatamente anterior, en donde al sustituir x1 encuentro que vale 3. Pero ahí ya terminamos porque ya tengo los valores de x3, x2 y x1. Pero entonces hay que tener en cuenta una cosita. Voy a devolverme un poco hasta aquí. Porque todo esto está, digamos, organizado con un ejemplo que funciona perfectamente bien, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si al hacer esta primera operación de eliminación, aquí me da 0,1, me tiene que dar 0,1 porque la estructura del factor que se escoge para multiplicar por la ecuación original es tal que dé este mismo valor para poder hacer la eliminación. Pero en los demás términos me van a resultar cosas como esta. ¿Qué pasa si yo aquí, en lugar de poner esto completo así, pongo 0,003 y desprecio este resto? O aquí pongo simplemente 0,006 y no tomo en cuenta las demás cifras. Va a ocurrir que ese recorte de cifras que yo estoy eliminando simplemente por la comodidad de no escribirlas, por ejemplo, cuando se trabaja a mano, como hicieron en algunos casos ustedes en algunos puntos de los parciales, va a incidir en los resultados que obtenga después. ¿Por qué? Porque si yo no tengo en cuenta todo el valor completo, o hago un recorte demasiado grande, digámoslo así. Entonces, los resultados de las siguientes operaciones, donde como por ejemplo, haga yo la eliminación, después cuando vengo en las sustituciones atrás, porque aquí estamos eliminando la primera con la tercera y aquí nos va a presentar lo mismo, que estos resultados pueden darnos con cifras decimales grandes y yo recorte. El problema es que después cuando vas a echar hacia atrás, cuando vas a hacer la sustitución hacia atrás, aquí, entonces bueno, en todos estos puntos donde estás sustituyendo, si ya tienes unas cantidades más pequeñas, el resultado se va a ver afectado, el resultado de cada incógnita se va a ver afectado, y después ese resultado afectado lo voy a usar para sustituir en la inmediatamente anterior,
y los resultados pueden tener unos márgenes de error apreciables. Entonces, a pesar de que este método es fácilmente sistematizable, es muy importante cuando se implementa un software, un programa de computador, asegurar que digamos que el nivel de precisión de los tipos de datos que se van a usar guarde la mayor precisión posible, la mayor cantidad de cifras significativas posible para disminuir el impacto de ese error de truncamiento o de recorte que se da por almacenar los datos en variables cuyo tipo no tiene la longitud suficiente. No se comete ningún error procedimental, pero la calidad de los resultados se puede ver comprometida simplemente por la propagación de esos errores de truncamiento. Bueno, entonces, como esto ya está inventado, esto que estoy presentando aquí, pues es una estrategia o un pseudocódigo de cómo funciona el algoritmo de eliminación hacia adelante para las distintas filas del sistema, y entonces tomando la variable K como la fila que vamos a tomar de base para las variables, para las filas desde K más 1 hasta N, se calcula el factor de multiplicación, se multiplican todos los elementos de la respectiva ecuación por ese factor, y luego se hace la resta de una ecuación multiplicada por la otra, y así se pasa a la siguiente, se pasa a la siguiente, se pasa a la siguiente, y al final de este pequeño conjunto de 3 ciclos, tienes el sistema en una forma triangular superior. Luego, para devolverse, entonces empezamos desde n-1 hasta 1, disminuyendo en una unidad, y simplemente se hace la aplicación, el reemplazo de las soluciones que tenemos en la ecuación inmediatamente anterior para encontrar la incógnita inmediatamente anterior, desde la penúltima hasta la primera. Desde la penúltima hasta la primera. ¿Por qué desde la penúltima? Porque la última es la que usamos como número base de partida, porque es la que se puede despejar directamente mediante la división del término independiente entre el coeficiente, después de haber de dejar el sistema en la forma triangular superior. Entonces, como lo hemos dicho aquí, durante las fases de eliminación primero hay riesgos de división entre 0, porque puede suceder que de pronto nos quede un 0 en alguna posición de una fila, y entonces al hacer la división, cuando estamos sustituyendo hacia atrás, se nos puede salir de control esa situación. Eso es algo que tiene que introducirse como control dentro del software que se esté usando para resolver el sistema. Y si tienes que hacer una herramienta para eso, pues entonces vamos a tener una necesidad de validar los datos antes de hacer las operaciones. Si en algún paso intermedio, cuando uno está haciendo una de estas etapas, encuentra que el coeficiente, que alguno de estos coeficientes, como este, por ejemplo, dio 0, pues entonces hay un problema, porque hay un 0 en la diagonal principal, y eso sí es mortal para la rutina de eliminación o de sustituciones atrás, porque si hay un 0 en la diagonal principal, aquí puede dar un 0 o aquí puede dar un 0. Un 0 no, una división entre 0, y eso revienta cualquier software. Lo de los errores de redondeo ya lo habíamos mencionado. Se pueden dar, depende de las ecuaciones, eso sí es algo que no se puede evaluar por el software. Si el sistema no está bien condicionado, puede suceder que pequeños cambios en un coeficiente cambian drásticamente la solución. Típicamente cuando hay 2 o más ecuaciones que son muy parecidas entre sí, entonces puede que haya distintos valores que satisfagan el sistema aproximadamente, y eso hace que eso pues indica que el sistema no está bien condicionado y hace dificultosa el hallazgo de una solución única precisa. Esto ya lo acabamos de decir. Errores de redondeo pueden inducir pequeños cambios en los coeficientes, que es lo que dice aquí arriba. Bien, ese es el tema, digamos, es el recorderis sobre la eliminación simple de Gauss.
la eliminación simple de Gauss tiene un paso más. Bueno, ¿qué más vamos a ver de esto? Pues ustedes ya esto lo conocían y seguramente que ya conocen también la eliminación de Gauss-Jordan, que la vamos a mirar también de una manera panorámica para trabajar con ella un poquito. Pero además hay unos métodos que no son matriciales, como el método de Gauss-Seidel. No sé si ustedes han trabajado en el pasado, si ese tema lo han usado antes. Después de que veamos la eliminación completa de Gauss-Jordan, porque la eliminación simple que acabamos de ver hasta ahora transforma el sistema original en un triangular superior. La eliminación de Gauss-Jordan transforma el sistema original en una matriz, ¿de qué forma? Una matriz que tiene ceros por debajo y ceros por encima de la diagonal principal y tiene unos en la diagonal principal. O sea que el método de Gauss-Jordan hace una estrategia como la que acabamos de hacer, pero elimina cada incógnita no solamente en las ecuaciones que hay de ahí hacia abajo, sino de ahí hacia abajo y de ahí hacia arriba. Es decir, transforma el sistema original en una matriz identidad que resuelve el sistema original. O sea que es un poquito más inteligente, o no inteligente, es un poquito más ventajoso que la eliminación simple, porque cuando uno hace completa la eliminación de Gauss-Jordan, lo que llega es a la solución del sistema sin tener que hacer sustituciones hacia atrás. Es un poco más eficiente desde el punto de vista metodológico, pero igual conlleva los riesgos que ya anotamos para la eliminación simple de Gauss, la propagación de los errores y el tema de los sistemas mal condicionados que pueden generar comportamientos inesperados. Bueno, esto que hemos visto el día de hoy es material básicamente de repaso de conceptos. En la siguiente semana vamos a trabajar con Gauss-Jordan, con ejercicios de Gauss, un ejercicio básicamente de Gauss-Jordan y con el método de Gauss-Seidel, que es muy similar en su concepto a la iteración simple de punto fijo que usábamos para encontrar raíces de una ecuación. En este caso es una iteración también parecida al punto fijo, partiendo de unos valores iniciales para iterar sobre unas formas de las ecuaciones para que veamos si a lo largo de las distintas iteraciones se llega a una solución convergente o no. Esa es una técnica puramente numérica, bastante útil en determinados contextos para resolver sistemas de ecuaciones de cierto tamaño. Tiene los mismos riesgos del manejo de las cantidades y entonces después de que veamos todos estos conceptos, entonces, haremos un paréntesis en la conceptualización para ir al mundo para estudiar un poquito más en detalle cómo es la representación interna de los datos en una máquina de cómputo, de manera que podamos tener una claridad acerca de lo que sucede o de por qué suceden determinadas cosas con los resultados numéricos que se obtienen a partir de operaciones conceptualmente claras, pero que el resultado pareciera no reflejar exactamente bien el resultado, el valor que se esperaba. Básicamente por restricciones o por condiciones en los tipos de datos que se estén usando. Eso pues será el material que viene un poco más adelante. Después de que hayamos visto esa parte que nos consumirá por ahí 1 o 2 clases máximo, entonces entramos en un tema adicional que se llama ajuste de curvas, que consiste en encontrar curvas cuando yo tengo una cantidad de datos pero no tengo la función, estimar la función que los representa, bien sea como línea de tendencia o como línea de interpolación. Pero bueno, esa es harina de otro costal que lo veremos semana 8, 7, 8, la semana 7 es la próxima, no, semana 8 y 9. Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy, salvo que alguno de ustedes tenga alguna pregunta o alguna observación que hacerme. A continuación, después de terminar la clase, entonces me pondré a trabajar con las preguntas que ustedes me hicieron sobre las calificaciones para darles sus debidas respuestas a cada uno. De manera que cuando llegue el próximo lunes que debo subir las notas a Banner, ya no tengamos, ojalá, ninguna duda, ninguna inquietud y estén todos ustedes debidamente satisfechos y de acuerdo
con el valor de la evaluación que les he asignado. No sé si tengan algún comentario en este momento. Bueno, dado que no hay comentarios, les agradezco mucho su atención a mi clase del día de hoy. Descargo la lista de participantes en este momento. Y les deseo que tengan un feliz resto de día y una feliz tarde, un feliz fin de semana, que puedan descansar y puedan recobrar energías para lo que viene. Cuídense mucho y nos vemos entonces en la próxima clase. Muchísimas gracias. Igualmente, profe. Chao, profe. Estén muy bien.